Quería darles la bienvenida al conversatorio de hoy que se titula Duelo. Mi nombre es Mariela Jauregui, yo soy parte del CPPL. Ahora sí, sin más preámbulos, quisiera presentarles a nuestros panelistas invitados. El diálogo va a ser conducido en primer lugar por nuestra magíster Dafne Youssef. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica. También es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Tiene un magíster en docencia para la educación superior por la Universidad UNAP de Chile. Es egresada del CPPL de la promoción 24, es miembro de la Asociación Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Adolescentes, el APNA, y también es docente universitaria en la UPC y en la Cátedra de Metapsicología del CPPL, y actualmente es nuestra coordinadora del Departamento Donald Winnicott del CPPL. También tenemos como otro panelista invitado al magíster José Carlos Rivadeneira. Él es docente y licenciado en Teología, magíster en Estudios Teóricos de Psicoanálisis, egresado de la Maestría en Vínculos y Familia del Hospital Italiano de Buenos Aires, psicoterapeuta de pareja y familia de la SPF, y psicoterapeuta del Departamento Freud del CPPL. Y bueno, adicionalmente es egresado de la promoción 23 de la formación psicoanalítica del CPPL. Buenas noches, los escuchamos. Bien, qué importante es este tema del duelo, porque muchas veces nosotros hemos estado en duelo, viviendo un duelo, vez no lo hemos sabido manejar correctamente y nos han quedado huellas, heridas de un duelo no terminado, de un duelo no elaborado, de un duelo no sanado. El duelo es un tema muy amplio. Cuando hablamos de duelo, generalmente pensamos nosotros en la pérdida de un ser querido. Sin embargo, duelo deriva de la palabra latina duelum, que significa combate, que significa pelea. En tiempos antiguos, quien recibía una injuria podía retar al injuriador al duelo, ¿no? Porque una injuria se creía, se borraba con un reto a duelo, con la muerte de aquel que injuriaba. Si definimos duelo, podríamos decir que duelo es un proceso de adaptación ante un dolor o la herida que produce una pérdida. Ese es el duelo, ¿no? Un proceso de adaptarse ante el dolor o herida ante una pérdida. Las heridas pueden ser diferentes. Generalmente pensamos inmediatamente en la pérdida de un ser querido, pero no solamente entramos en duelo por la pérdida de un ser querido, también cuando se termina una relación significativa, una relación de enamoramiento, una relación de matrimonio, también pasamos por un periodo de duelo, genera un dolor que reclama ser saneado. Duelo también tiene que ver con la pérdida de una mascota. Cuando se muere una mascota, también vivimos una situación de duelo porque nos hemos encariñado con la mascota. Perder un trabajo, una emigración a otro país que no conocemos, un cambio de domicilio, todo ello nos pone en situación de duelo. Cambios de estilo de vida, por ejemplo, ahora con la pandemia, no solo hemos perdido amigos o seres queridos, sino hemos cambiado estilos de vida, estamos más distanciados, no nos vemos, no hay abrazos, hay muerte sin velorio ni entierro, sin visitar amigos o unirnos como deudos, como seres queridos. Todo ello hace que aquí en la pandemia estemos viviendo una situación de duelo, no solo por la desaparición de seres queridos, sino por la pérdida de los estilos de vida que teníamos antes, ¿no? No hay cumpleaños, no hay fiestas, no hay visitas, etcétera, etcétera. Son situaciones que nos ponen en situación de duelo, ¿no? El duelo debe tener un comienzo y un fin. No es saludable que pasemos toda la vida en duelo, pero sí es saludable
que el duelo tenga un comienzo y se desarrolla. Va a reclamar un tiempo de acuerdo a la importancia de la pérdida. No es lo mismo perder a los padres, a un ser querido, que estar en duelo porque una persona muy amiga nuestra viajó al extranjero para residir allí. El duelo reclama tiempo de acuerdo a la importancia de la pérdida. Reclama también una toma de contacto con nuestro sentimiento de dolor. Podríamos, por no sufrir, escindir el duelo, no conectar con el dolor para no sufrir, pero sin embargo, este no conectar con el dolor va a provocar que ese duelo aflore en otras circunstancias. Por lo tanto, va a reclamar un proceso de elaboración, ¿no? El duelo pasa por diferentes fases, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello. Hay peligros que pueden hacer que un duelo sea interminable. Les había dicho que el duelo debe tener un comienzo y un fin. Por ejemplo, ¿qué hace que un duelo sea interminable? No aceptar la pérdida, no conectar con nuestro dolor para no sufrir, no procesarlo a través de ritos de duelo y otras expresiones simbólicas. Por ejemplo, qué difícil ritos de duelo en estos tiempos, ¿no? Misas, oraciones, rezos de acuerdo a las costumbres religiosas de cada persona, o visitas al cementerio, o ir a los velorios, o acercamiento a las personas que queremos y que han perdido un ser querido. Entonces, hacen que el duelo sea difícil porque no nos ayudan a despedir aquello que hemos perdido. A veces hay también alguna ganancia inconsciente que nos hace que no terminemos el duelo. Por ejemplo, pueden haber personas, papás o mamás, que pierden a la pareja. Entonces, todos los hijos preocupados por la pareja que ha quedado en vida están alrededor de esta pareja, y esta pareja, con su sufrimiento, sufriendo, tiene esta ganancia, siempre están cerca de mí. Está bien que los hijos estén cerca de el papá o la mamá cuando ha enviudado, pero también la vida tiene que continuar, ¿no? Y a veces el duelo se vuelve muy, muy prolongado por esta especie, entre comillas, de ganancia secundaria, ¿no? Cada persona, y esto hay que tener en cuenta, cada persona vive el duelo de manera diferente. Aunque la pérdida sea la misma, perdimos al papá o a la mamá, pero cada uno de los hijos, cada uno de los hermanos vive el duelo de forma diferente, ¿no? Las fases no son las mismas. Bueno, estoy recordando yo a un joven que falleció de un accidente de trabajo, y yo reunía a la familia, la mamá y los hermanos, no estaba el papá, y a la tercera reunión me trajeron este mensaje: los niños, o sea, los hijos de estos hermanos, los sobrinos, dicen que cuándo los van a llamar a ellos. O sea, querían ser tomados en cuenta en estas sesiones en que procesábamos el duelo. Las fases no son las mismas, ni se pasa por ellas mecánicamente. Hay autores que postulan diferentes fases. Por ejemplo, una primera fase es la negación. Es como engañarse a sí mismo. Esto no puede estar pasando, esto es un sueño. No, esta persona querida de la familia va a llegar, va a tocar el timbre, va a entrar a la casa. Es una fase de negación, porque el dolor es tan intenso que nosotros negamos: no, esto no está pasando, esto es un sueño, esto es una pesadilla. Luego, cuando hay un proceso de aceptación, el duelo, pero pasa por una irritación, una molestia. A veces hay culpa o resentimiento también, ¿no? Puede haber culpa cuando una persona querida tenía una enfermedad terminal y falleció. Emergen culpas, ¿no? Las cosas que no hice, por qué no me acerqué más, por qué me aburrí de cuidarla, por qué no la cuidé mejor.
aparecen sentimientos de culpa también, o de resentimiento, ¿no? En el rompimiento de una relación, se rompió una relación, siento culpa y también hay un resentimiento. Culpa y resentimiento van a, de alguna manera, impedir el proceso de duelo normal, ¿no? Hay más fases o menos fases de acuerdo a distintos pensadores, distintos profesionales. Se va transformando el vínculo. Hay muchas veces, perdón, en que nosotros queremos acompañar a gente muy amiga, muy querida, que ha tenido una pérdida, por ejemplo, de un neonato, y en lugar de hacerles aliviarlos, agudizamos su sufrimiento. Por ejemplo, si alguien perdió un neonato, no podemos nosotros decirle, tendrás otros hijos. No, yo no. Aunque tenga otros hijos, el que he perdido es distinto. O cuando la pérdida de un hijo es sumamente dolorosa. Cuando uno pierde la pareja, se le llama viudo o viuda. Si uno pierde el papá o la mamá, se le llama huérfano o huérfana. Pero no existe la palabra para los papás que han perdido un hijo. Es una experiencia sumamente dolorosa y muy difícil de reponerse, ¿no? En el caso de un neonato, podemos nosotros decirle a la persona para ayudarla, nuestra angustia de querer aliviar el dolor, ya tendrás otros hijos, o mira, tienes otros hijos, y no es que los otros hijos no los he perdido este, o simplemente tienes que ser fuerte. No, hay que conectar con el dolor de esta persona. Muchas veces hace más bien la presencia, el conectar con los sentimientos, que una palabra que en nuestra angustia de ayudar o aliviar o consolar podemos hacer todo lo contrario, ¿no? O también a veces se puede decir, algunas personas dicen, está en el cielo, pero la persona que ha tenido la pérdida siente en su interior, pero yo no lo quiero en el cielo, yo lo quiero aquí. Entonces son palabras que a veces no consuelan, sino agudizan un poco el dolor, ¿no? Quería añadir, comentar algunos puntos de los que ha estado hablando José Carlos. Realmente me parece que el conversatorio mismo este, da para mucho porque es una interacción, ¿no? Hicimos este PPT, integramos ideas, tenemos nuestros apuntes, pero van surgiendo muchas cosas en el camino, ¿no? Y me iban surgiendo algunas cosas en la mente. Por ejemplo, creo que vamos a ir hablando muchísimo más de esto a lo largo del conversatorio, porque me parece que es un tema esencial, pero creo, el reto es cómo se hace, pero creo que parte de la elaboración del duelo es darle un sentido, como como con muchas otras experiencias difíciles, ¿no? Entonces, recordaba que una amiga mía, una de mis mejores amigas, es geriatra y ella estaba estudiando una maestría en cuidados paliativos y manejo del dolor. Fundó esa unidad en su hospital y, y está estudiando una maestría en eso y me comentaba que en otro país, no recuerdo bien dónde, en Europa, em, parte del cuidado paliativo de una madre que estuviera embarazada de un niño inviable, cuya vida fuera inviable, es decir, que ya desde el embarazo se sabía que no iba a poder, eh, digamos, vivir, ¿no? Que iba a sobrevivir unas horas o no iba a poder, sí, que iba a sobrevivir unas horas nada más, era parte del trabajo paliativo, era trabajar con ella a fin de que de todas maneras, uno diría qué fuerte, qué duro, ¿no? Pero
que de todas maneras tenga al bebé, y se trabajaba con ella para que ese bebé pudiera ser donante de otros niños que necesitaban esos órganos, ¿no? De manera que el acompañamiento psicológico ahí y médico tenía que ver con que ella, por ejemplo, sintiera que su niño no lo tenía ella, pero había tenido un sentido su existencia y que como vivía a través de muchos otros niños, ¿no? Me parecía interesante comentar, comentar un poco de esto, ¿no? Pero también pensaba que hay una autora, Alizade, Mariam Alizade, que plantea el tema del preduelo, que es la posibilidad de irse despidiendo de a pocos cuando una persona, cuando sabes que va a partir, ¿no? Y que ese preduelo es más difícil y es parte del trabajo de duelo, ¿no? Y es importante, pero que ese preduelo se vuelve complicado, uno, cuando se trata de la partida de una persona joven, y dos, cuando es una pérdida inesperada. Cuando una persona está enferma, uno puede ir pensando y viendo cómo la persona, bueno, va perdiendo algunas capacidades, ¿no? Cómo va cambiando, cómo el cuerpo va siendo diferente, pero cuando no hay un preduelo, como por ejemplo cuando el bebé muere al muy poco tiempo, no hay tiempo para hacer eso, el duelo luego se puede complicar. Bueno, vamos a ir volviendo sobre la idea de que cada uno vive lo que mencionó José Carlos, cada uno vive el duelo de manera absolutamente personal. Y yo agregaría marcado por las experiencias anteriores, por la historia, por las vivencias que ha tenido antes, ¿no? La manera como se vive el duelo dependerá de las experiencias anteriores, justamente a propósito de la persona que decía que había perdido a los padres. Sí, bueno, hoy en psicología, en psicoanálisis hablamos no tanto ya de padres y madres, sino de funciones parentales, ¿no? Que puede hacer las, que puede hacer otro ser humano de manera flexible, pero de manera significativa, ¿no? De manera que una abuela puede hacer un rol paterno, puede cumplir esa función, ¿no? Uno diría, no, es una mujer. Bueno, no, pero las funciones que corresponden al rol, a la función paterna, ¿qué pasa si es que no hay, si hay una madre y no hay un padre? ¿No? Y hay que hacer un duelo porque se fue, porque se abandonó, porque falleció, por diferentes cosas. Puede haber un tío, un abuelo, un maestro, como decía José Carlos, una abuela, una tía, alguien que cumpla de alguna manera esa función. Los seres humanos tenemos una mente realmente muy plástica. Y así como existe la plasticidad neuronal que hace que uno se caiga de chiquitito y algunas neuronas asuman las funciones de otras que quedaron dañadas, me parece que el psiquismo es muy parecido, ¿no? Y permite que otros asuman funciones que son significativas y que necesitamos. En la línea de lo que mencionaban del joven, del chico de 12 años, es bien complicado, porque primero, bueno, tal vez no está listo para hablar. Como dice José Carlos, hay que estar muy atento de que esto no se transforme pues en una somatización o en algo, o en algo que se instale, ¿no? Como un elemento permanente, como un elemento fastidioso, disruptivo, de tristeza permanente. Por otro lado, también es difícil porque
a los 12 uno empieza a entrar en la adolescencia y es una etapa en la que uno siente que naturalmente lo puede todo, es natural sentir eso, es esperable y está bien sentir eso, y encontrarse con que hay alguien con que uno puede morir es muy difícil, ¿no? O sea, la pérdida del otro de la misma edad nos pone de cara a la posibilidad de nuestra propia muerte, ¿no? Y recuerdo una profesora, una supervisora de la formación, Mati Kaplansky, que nos decía que uno renuncia al narcisismo cuando acepta que va a morir y que mientras la vida entera tenemos esa idea, coexistimos con esa idea, pero la tenemos que velar un poco porque si no, ¿cómo viviríamos, no? Entonces, algunas pérdidas nos ponen de cara, de frente, a eso que sabemos, pero que tenemos que tener como cubierto por un velo durante la vida, precisamente para vivir. A veces la ausencia del padre o de la madre no es por muerte, sino por abandono. Esto deja una herida muy, muy fuerte y hay personas que no se reponen. Es como que aparece, estoy pensando, que aparece también la rabia. ¿Por qué mi padre me abandonó? Rabia y resentimiento que hacen difícil el duelo. Tengo aquí el texto de un autor griego muy antiguo, Heráclito de Éfeso, del siglo VI. Dice: hay que mostrar mayor rapidez en calmar un resentimiento que apagar un incendio, porque las consecuencias del primero, del resentimiento, son infinitamente más peligrosas que los resultados del último. El incendio finaliza abrazando algunas casas a lo más, mientras que el resentimiento puede causar guerras crueles con la ruina y destrucción total de los pueblos. Entonces, de todas maneras, a veces el abandono, la ausencia del padre o de la madre por abandono, crean heridas muy fuertes que hay que procesar y que hacen difícil el duelo, como puede ser el resentimiento, ¿no? El resentimiento o el remordimiento también, ¿no? ¿Por qué no me acogieron, no me quisieron, mi papá no me quiso? ¿Qué tengo yo para que no me quieran? ¿No? ¿Qué he hecho yo para que no me quieran? ¿Sí? Fui un hijo no deseado, un hijo rechazado. Son cosas que se procesan en contextos terapéuticos que ojalá pudieran tenerlos también aquellas personas que viven estas experiencias. ¿Sí? Hay duelos sociales y colectivos, como puede ser una catástrofe colectiva, un terremoto, una inundación, reclama duelos colectivos, o acontecimientos dolorosos a nivel nacional, como una guerra perdida. Yo me pregunto si ese sentimiento de dolor cuando pierde el equipo nacional, cuando pierde la selección nacional, esos sentimientos de rabia o cuando pierde algún equipo del cual uno es hincha, yo me pregunto si acaso no encubren, si acaso no están encubriendo otros duelos, otras pérdidas que no se han expresado y se expresan ahora. Yo recuerdo que en Argentina un accidente, falleció todo un conjunto peruano, todo un conjunto de músicos peruanos, y hubo una manifestación de duelo inmensa. Yo me preguntaba, sí, es dolorosa esta situación, pero me pregunto qué otros duelos están viviendo a través de esta situación, de esta desgracia. Pueden haber catástrofes históricas no superadas o duelos transgeneracionales. Por ejemplo, ha salido una pregunta, ¿no? Una madre que dio a luz y perdió a su padre o a su madre. Entonces vive una tristeza de la que podría no hablar a su hijo cuando tenga oportunidades de entenderlo, pero podría marcarla esa tristeza y con esa tristeza marcar a su hijo.
o a veces secretos de desgracias familiares. Puede haber en una familia un secreto como puede ser un suicidio u otro tipo de secretos de acontecimientos dolorosos y que se van transmitiendo al comienzo, se van transmitiendo inconscientemente, ¿no? Y no se hablan, pero de alguna manera están presentes y tienden a repetirse en la tercera generación o generan sentimientos de tristeza sin saber por qué. Al comienzo es algo no dicho, pero luego algo impensable. Entonces, si no se puede pensar, no se puede poner en palabras, y lo que no se puede poner en palabras causa una herida, causa daño, ¿no? A eso me refiero con duelos transgeneracionales, ¿no? O se transmite una desgracia vivida y no elaborada, o se transmite un secreto, no lo sabe, pero igual se transmite. Y la tendencia es que se repita, que se repita. Curiosamente, nuestra mente tiene esa curiosidad, se puede repetir el acontecimiento en la tercera generación. Pero fíjense qué curioso, en duelos sociales nos fallan los padres simbólicos, como autoridades, como presidentes y autoridades de otras instituciones del Estado. Son cosas que nos ponen en duelo. Surge la rabia también allí. Hay un cuento recogido por José María Arguedas, El sueño del pongo. El pongo era el sirviente tratado casi como animal en las haciendas por los patrones, y Arguedas narra que muere el pongo y muere el patrón, y se presentan al juicio final. El padre San Francisco es el juez, y ordena a un ángel que bañe con miel al patrón y que bañe con excremento humano al pongo, al sirviente. Y su sentencia es que se laman uno a otro por toda la eternidad. Entonces el patrón tenía que lamer el excremento humano del pongo, el pongo tenía que lamer la miel de la cual estaba revestido el patrón. Ahí tenemos nosotros un duelo no acabado, ¿no? Se han juntado y se juntan para hacerse sufrir. Podría suceder también en una pareja. Se han juntado para hacerse sufrir, no son capaces de separarse, no son capaces de despedirse, sino están juntos precisamente para juegan lo que yo llamo a Tom y Jerry. Tom y Jerry. El problema del gato es cómo fastidiar al ratón, el problema del ratón es cómo fastidiar al gato. Entonces permanecen siempre unidos porque les cuesta separarse y hacer el duelo por esa separación, ¿no? ¿Cómo vivir y procesar un duelo? Bueno, lo hemos dicho en parte, tomar contacto con nuestro sentimiento de dolor. Son normales algunos fenómenos como soñar con la persona fallecida, sentir a veces que está presente, siento que está presente, siento que tocan la puerta y no solo yo, pasó una sombra, no solo yo la vi, son fenómenos propios del duelo. Para ello, pues, hay que procesar nuestros sentimientos, cartas, ritos, conversar sobre ellos en la familia. Si es una persona amiga, una presencia y conexión con sus sentimientos, evitar frases como está en el cielo, ya tendrás otros hijos, tienes que ser fuerte por tus hijos, respetar los sentimientos de la persona que vive el duelo en esos momentos. Yo quisiera hacer un apunte sobre el duelo del rey David, y con esto yo leo la Biblia como cualquier obra literaria, independientemente de la fe de cada uno. David era un niño muy valiente que era pastor y se enfrentaba a todos los animales depredadores del rebaño. Se enfrentó a Goliat y lo venció, entró a la corte del rey, suscitó las envidias del rey que tuvo intentos de matarlo, y en 2 oportunidades David tiene la oportunidad de matar al rey que lo persigue para matarlo, pero no lo hace, y llega a ser rey. Y siendo rey, David comete 2 crímenes. Asesina a su mejor general para quedarse con su esposa, y tiene que duelar mira, yo me creía
muy honesto, yo me quería lo máximo y miren el crimen que cometí. Entonces, duelar también, aceptar que uno tiene fallas, es también parte de un duelo, que uno no es omnipotente, uno tiene fallas y David duela su omnipotencia también. El duelo en niños. El duelo en niños tiene algunas características, algunas particularidades, ¿no? Quiero decir que para varios de estos puntos que voy a nombrar me he basado en un libro que escribió una colega y amiga, Erlita del Castillo, junto con otra colega que se llama Cintia de Macedo, que se llama Una estrella en el cielo. Y es un libro para niños, para contar y tratar de pensar en el duelo, ¿no? Entonces, esta imagen es de su página. Para un niño, hablar de la muerte puede resultar más natural de lo que se cree. Es importante que los adultos dejemos de lado nuestros miedos y conversemos con normalidad y honestidad sobre el tema. A veces el no hablar de eso está más mediado por el temor adulto que por la reacción misma que pueda tener el niño, ¿no? Si bien es algo muy natural perder a personas o separarse y hacer duelos, a veces la sociedad no está preparada para acompañar esos duelos y espera que la persona retome sus actividades, su vida, sus estudios, su trabajo, pronto como si no hubiera pasado nada y con la misma eficiencia, ¿no? De manera que esto puede presionar a la persona a sentir que ya tendría que estarlo superando, ya tendría que estar bien, entre comillas, tengo que ser fuerte y demás, ¿no? Y en realidad, mientras, como decía José Carlos, mientras más uno rechace, guarde, tape, aísle una emoción, está más tiempo queda ahí pendiente de ser sacada a la luz, de que se le preste atención, ¿no? Cuando uno está en duelo, las fechas especiales, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, el cumpleaños propio, el cumpleaños de la persona que se fue, diferentes fechas suelen estar acompañados de mucha tristeza, sobre todo las primeras veces que ocurren en estas fechas, ¿no? A veces incluso hay mucho movimiento, ¿no? Fiestas patrias, Navidad, no sé, mucho movimiento de gente alrededor que está muy activa y en cambio la persona en duelo está más bien hipersensible y es algo que hay que notar, respetar y acompañar, ¿no? Además, viene a la mente el recuerdo de los días de la madre, los días del padre, los cumpleaños, las navidades que se vivió con esa persona y el pensamiento se complica, el sentimiento también, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? En lugar de, bueno, no vamos a festejar, pero podemos conmemorar algo respecto a nuestro ser querido, hablar al respecto, crear algún ritual que vaya resignificando. Respecto al concepto de la muerte, la idea de la muerte varía mucho en los niños. De los 0 a los 2, el concepto es, no hay comprensión cognitiva todavía de eso. El pensamiento como tal se está instalando, pero la separación sí es sentida, sí es percibida. La separación de alguien significativo sí es percibida. Entonces, conductualmente se puede manifestar en pasividad, irritabilidad, pérdida de sueño o pérdida de peso. De los 2 a los 6 años, se asume que la muerte es como dormir. Se asume que los muertos viven en otro lugar. Se puede pensar que la muerte es temporal y se puede ir pensando y se puede pensar que es reversible.
Algunas manifestaciones entre los 2 y los 6 sienten que alguien se puede ir. Entonces, ¿qué pasa? Lo extienden a otras personas y dicen, ¿y si mi mamá se muere? ¿Y si mi papá se muere? ¿Y si mi hermano? Entonces está el miedo a ser abandonados. Puede manifestarse somáticamente en trastornos alimenticios, de sueño, de control de esfínteres, que es ir al baño, controlar, no controlar. Puede estar este pensamiento mágico de, bueno, entonces, si hago tal cosa, puede volver, si construir una escalera hasta el cielo, puedo alcanzar. Y también puede presentarse irritabilidad a modo de rabietas. Entre los 6 y los 9, la muerte se puede personificar, ya hay una mayor abstracción. Puede ser un ángel, esta persona se va a convertir en un ángel, en un fantasma. La muerte es un final que da miedo, pero se asume también que la muerte es algo que le ocurre a otros, ancianos, viejitos, no a mí. Conductualmente podemos ver curiosidad, hacer preguntas concretas como, ¿y dónde va? ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo es? ¿No? Puede haber fobias, temores e igual irritabilidad. A partir de los 9 años hay una concepción como más cercana a la adulta, ¿no? Se sabe que todo el mundo morirá, que la muerte es irreversible y que es inevitable que uno muera. Entonces surge la culpa, rabia, impulsividad, anedonia, que es el desgano por todo, alteración y ansiedad. Si otro muere, uno puede empezar a pensar, mi familia también le puede pasar, como que se vuelve algo real, ¿no? Sobre la propia muerte, cambios de humor y miedo al rechazo. ¿A qué tienen derecho? Esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero los niños en duelo, a tener los propios sentimientos que no tienen que ser los mismos de la familia por la muerte de un ser querido, a hablar del dolor cuando lo sienta necesario, a expresar sus sentimientos a su manera. Algunos dibujarán, otros estarán tristes, otros estarán irritables, otros no querrán jugar. Tienen derecho a que los demás adultos le ayuden a sobrellevar el dolor. Y adultos en general, digo, ¿no? Familiares, personal docente, cuidadores, a disgustarse, a estar irritables y tener cambios de ánimo, a disgustarse por problemas normales y cotidianos, a tener oleadas de dolor, a estar bien un momento y a recordar otra vez y estar triste, a apoyarse en las creencias que tenga para estar mejor, a preguntarse ¿por qué me pasó a mí y por qué falleció la persona que quería? A recordar a esa persona y a hablar sobre ella y a seguir adelante, a sentir el dolor y con el tiempo a curarse. Algunas ideas, sugerencias respecto a cómo ayudar a los niños a manejar estos periodos, ¿no? Lo primero es no subestimarlos, ¿no? Muchas veces tratamos de proteger a los niños del dolor ocultándoles la realidad. Sin embargo, a largo plazo, esto solamente los confunde, los hace sentir como que les mintieron y aumenta su angustia porque igual perciben que algo pasa en la familia. Ellos son conscientes de que algo ha cambiado y que las personas a su alrededor están actuando de manera diferente. Así que es importante no subestimarlos, ¿no? Hoy es difícil, como dice José Carlos, en tiempos de COVID en los que sea que una persona haya o no fallecido por COVID, no se permiten velorios, entierros numerosos, pero tanto como sea posible, creo que es importante permitirles
y consultarles, si son niños un poco más grandes, no sé, 8 años más o menos, si desean involucrarse de alguna manera en la despedida, ¿no? Llevar una flor. Creo que la parte del cortejo fúnebre puede ser un poco duro, pero depende de la edad. O sea, me parece que la parte del velorio puede ser un poquito menos dura que el entierro en sí mismo, donde las personas se sienten mucho más movilizadas. Ser parte del cortejo lleva digamos, a la misa de cuerpo presente o algo por el estilo, puede generar una sensación de estoy en familia, estamos pasando lo mismo, pero creo que es fundamental preguntarles, ¿no? Dependiendo de la edad, pero sobre todo a los más grandes, 10 años, ¿a ti te gustaría estar? ¿Quisieras ir un ratito nada más? Podemos ir un ratito. ¿Tú quisieras llevar una flor? O algo así, ¿no? Es esperable, hay que esperar y tolerar los cambios de conducta, momentos de retraimiento, tristeza e irritabilidad, como hemos dicho, y en las diferentes edades vieron ustedes que se repetía bastante, ¿no? Hay que acoger las emociones. Eso implica conversar con ellos, escucharlos, respetar cuando no quieran hablar, permitirles llorar. Nada de ya no llores, ya deja de llorar, ¿no? Las personas fuertes no lloran ni nada por el estilo, ¿no? Hablarles, como hemos dicho, de manera clara y comprensible. Expresar los propios sentimientos también puede ayudar. Algo así como, sí, yo también estoy muy triste, ¿no? Saber que los papás, la familia también está muy triste, yo también lo extraño mucho, yo también la extraño mucho, no hace que el niño se sienta más débil. Decirlo con cierta calma hace que el niño se sienta acompañado, ¿no? Tener paciencia para responder las mismas preguntas por mucho tiempo, sobre todo si son chiquitos, y vuelvan a preguntar, ¿y dónde está tal persona? ¿Y va a regresar? ¿Y cómo es dónde está? Entonces, esas preguntas pueden reiterarse una y otra vez, ¿no? Garantizarle el cuidado, sobre todo, y quiero recalcar que estas sugerencias son las que las autoras que mencioné, Cintia y Erlita, colocan en su libro para niños, ¿no? Garantizar el cuidado si es que la persona que se ha ido era uno de los cuidadores cercanos, ¿no? Algo así como, sí, sé que tú, mamá, papá, abuelo, abuela, no está más, pero yo te voy a cuidar. Si es, por ejemplo, un tío encargado, si es una mamá cuando el papá se ha ido, pero yo voy a cuidar de ti. Quitarle responsabilidad. A veces piensan, uy, yo estaba resfriado y fui a ver a mi abuelito, y en realidad el abuelito ya tenía otra cosa hace mucho tiempo, ¿no? E igual iba a pasar, digamos. También es importante ayudar a los niños a crear una imagen de quienes fallecieron. ¿Cómo es esto? Crear anécdotas, evocar anécdotas, historias. A veces ellos dicen, mi mamá, mi papá, mi hermanito, se fue cuando yo era muy chiquito y no me acuerdo. Bueno, uno puede ver videos, fotos, tener una imagen y un recuerdo de una persona importante, más que seguir induciendo a la tristeza, podría dar mayor confianza y seguridad en ellos mismos, ¿no? Esta parte me parece bien importante. Explicarles la diferencia entre una enfermedad simple y una enfermedad grave.
Y para esto, las autoras mencionadas dicen que se les puede decir algo así como, Pablito se fue porque estaba muy, 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 muy enfermito. Para diferenciarlo de que no se asusten cuando la mamá tiene un dolor de estómago o el papá tiene una alergia, ¿no? O alguien van y no se lo operan del apéndice. No es lo mismo que una persona, o sea, de pronto los niños pueden empezar a desarrollar temor hacia cualquier tipo de enfermedad y hacia de cualquier persona significativa. Entonces hay que establecer una diferencia a través de la sutileza de las palabras de que alguien estaba muy, 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 muy enfermito y que no es lo mismo que cuando a él, por ejemplo, le duele la cabecita o le duele el estómago porque comió mucho o algo así, ¿no? Bueno, hemos hablado ya de las fechas especiales, de que cada duelo es único, y esto es algo, una frase de la película Coco, que tal vez han visto, ¿no? Se muere, solo se muere cuando se olvida, y le dice el niño a su abuela, y yo nunca te olvido. Y de la misma película es Recuérdame y viviré para siempre. Lo último es un concepto que seguro hemos escuchado, el tema de la resiliencia, y es algo en lo que tenemos que confiar, ¿no? Todos tenemos dentro una reserva de fuerza insospechada que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Isabel Allende. Un tema bastante amplio y agradezco la participación constante de todos. Ha sido, creo, una noche bien interesante. Y bueno, como ya estamos un poco con la hora, no sé si de repente Dafne o José Carlos quieren hacer un cierre un poco para ir estructurando lo que hemos hablado la noche de hoy. Es un tema muy, muy, muy amplio, cada uno carga con sus propios duelos. Nosotros como terapeutas podrían vernos como personas que no sufren. Y sin embargo, sí, tenemos nuestros duelos y tenemos que elaborarlos también con ayuda de colegas para poderlos ayudar, a poder ayudar también a nuestros pacientes. Somos seres no de fierro ni de madera, sino somos seres humanos que también cargamos nuestros duelos y duelos no elaborados que tenemos que procesar también, cosas pendientes, ¿no? Simplemente agradecerles a todos ustedes por este conversatorio, sí. Entonces creo que es un tema importante que convoca, que moviliza y que necesita mucha atención. Y estoy completamente de acuerdo con José Carlos en que los terapeutas, por supuesto que hacemos duelos, sufrimos, se nos complican para hacer, hacemos duelos complicados. ¿Y cómo no vamos a ser sensibles y sentir cómo nos podríamos involucrar con el otro si no lo fuéramos, ¿no? Muchas gracias, José Carlos, Dafne. Ha sido un placer poder escucharlos, compartir sus experiencias. Y igualmente espero que esta experiencia del conversatorio haya sido del agrado de todos. Y bueno, gracias de nuevo y nos vemos en una próxima oportunidad.